En el punto 4 hablaré de las zonas de subducción. Las zonas de subducción son lugares en los que se destruye litosfera. Esa destrucción se hace a un ritmo que a escala planetaria equilibra la cantidad de litosfera generada en las dorsales. Las zonas de subducción y dorsales son dos de los límites o bordes que separan unas placas de otras. Como las zonas de subducción se sitúan en los límites de dos placas litosféricas que tienen un movimiento convergente, en función de los tipos de litosfera implicados podemos diferenciar tres tipos. En primer lugar, tendríamos la convergencia continental oceánica, como el límite entre Sudamérica y el Océano Pacífico. En ella, la litosfera oceánica subduce bajo la litosfera continental. En segundo lugar, tendríamos la convergencia oceánica-oceánica, como el límite entre el Pacífico y las islas de Japón. En ella, la litosfera oceánica subduce bajo la litosfera oceánica. Por último, encontramos la convergencia continental-continental, como ocurre en la cordillera del Himalaya. Aquí se produce una colisión entre dos continentes. Las zonas de subducción tienen varias características comunes. Estas son: en primer lugar, podríamos decir que en todas las zonas de subducción existen dos relieves muy pronunciados. Uno sería negativo y otro sería positivo. Como segunda característica, encontramos que son zonas donde la actividad sísmica es elevada y se producen cantidad de terremotos. Así pues, podemos encontrar sómeros, que son terremotos donde el foco está a 70 km de profundidad, intermedios, donde el foco está entre 70 y 300 km de profundidad, o profundos, donde el foco está entre 300 y 660 km de profundidad. Como última característica, encontraríamos que estas zonas tienen una alta actividad magmática. La litosfera oceánica que subduce está fría y contiene agua, pero el rozamiento con la litosfera continental incrementa la temperatura, y el agua baja al punto de fusión de los minerales, produciéndose así una fusión parcial de la roca. En el punto 5 hablaremos de los límites transformantes. Ya conocemos las dorsales y las zonas de subducción. Sin embargo, existe otro tipo de márgenes. En estos, la litosfera ni se crea ni se destruye, simplemente se conserva, por eso también se le denomina bordes conservativos. En este tipo de límites también podemos diferenciar varios tipos. El primero incluye las fracturas que acomodan el espacio entre dos placas continentales que se mueven lateralmente una respecto a la otra. Podríamos encontrarnos el ejemplo de la falla de San Andrés, en California, y la falla alpina de Nueva Zelanda. El segundo tipo, y más frecuente, se atribuye a las fallas que cortan transversalmente las dorsales oceánicas, produciéndose así desplazamientos laterales de una dorsal hasta varios cientos de kilómetros. Cabe destacar que en los bordes conservativos no hay presencia de vulcanismo, sin embargo, sí hay un foco sísmico somero. En esta imagen podéis observar gráficamente los tres tipos de límites que hemos explicado. El límite divergente estaría asociado a las dorsales, el límite convergente estaría asociado a las zonas de subducción y por último, el límite de falla transformante, como su nombre indica, estaría asociado a las fallas transformantes. El punto 6 nos habla de la teoría de la tectónica de las placas. Esta teoría señala que la litosfera se mueve y explica cuáles son las causas de estos movimientos y qué consecuencias traen. Podemos resumir esta teoría en 6 sencillos puntos. En primer lugar, sabemos que la litosfera se encuentra dividida en placas, y también sabemos que existen 7 grandes placas, además de docenas de placas pequeñas. La segunda idea básica consiste en la existencia de 3 tipos de límites, los cuales ya hemos explicado. En tercer lugar, encontramos que las placas litosféricas se desplazan sobre los materiales dúctiles del manto sublitosférico. Lo hacen a una velocidad de entre 1 y 12 centímetros al año, siguiendo movimientos en diferentes direcciones. Dado que entre las placas no existen huecos, el movimiento de cualquiera de ellas afecta también a las que las rodea y provoca alejamiento o aproximación de continentes, e incluso choques. En quinto lugar, observamos que la litosfera oceánica es renovada continuamente, mientras que la litosfera continental tiene un carácter un poco más permanente. Por último, pero no menos importante, sabemos que a lo largo de la historia la Tierra no solo ha cambiado la posición de las placas litosféricas, sino también su forma, tamaño e incluso número. El punto 7 nos habla de los cambios en la teoría de la tectónica de placas. Desde que a finales de los 60 Morgan, Lepichon o Wilson publicaron sus modelos de la tectónica de placas, han sido muchas las investigaciones realizadas y muchos los cambios confirmados. Los cambios confirmados más destacados son los siguientes. En primer lugar, observamos el incremento de la edad de los fondos marinos a medida que nos alejamos de la dorsal. En segundo lugar, sabemos de la existencia de zonas en las que la litosfera oceánica es relativamente vieja y fría y se introduce en el manto. Y en tercer lugar, sabemos que las placas litosféricas se mueven. En el punto 7.2 nos hablan de los cambios sobre las dorsales y las zonas de subducción.
Y aunque los estudios iniciales se hicieron sobre la dorsal atlántica, no tardó mucho en descubrirse que el RI central solo lo tienen las dorsales lentas, es decir, aquellas que generan menos litosfera oceánica. Hay otras dorsales, como la del Pacífico, mucho más rápidas, que carecen de RIF. El magma que alimenta la dorsal tiene una raíz más superficial de lo esperado. Solo en los puntos calientes el magma es de procedencia profunda. La tomografía sísmica muestra penachos térmicos, formados por rocas calientes que parten de una capa externa al núcleo y ascienden lentamente hasta la base de la litosfera. Allí actúan como un soplete que puede perforar la litosfera, generando actividad magmática. Los puntos calientes, como en Islandia o en Hawái, son la manifestación de una superficie de penachos térmicos. La ausencia de sismos a profundidad superior a 660 km parecía prueba irrefutable para que la subducción finalizase en el manto superior. Sin embargo, la tomografía sísmica ha mostrado que las placas pueden alcanzar la base del manto. Probablemente la capa que está externa al núcleo esté formada por fragmentos de viejas placas. Allí, en contacto con el núcleo, son recalentados e inician su ascenso. El siguiente punto nos habla sobre los cambios en la convección del manto. Se creía que la clave de la dinámica litosférica residía en la astenosfera, una capa que llegaba desde la base de la litosfera hasta 400 km de profundidad y que más tarde se amplió hasta la base del manto superior. En ella las rocas estarían parcialmente fundidas y esto permitiría la existencia de unas corrientes de convección de cedillas cerradas, cuyas ramas ascendentes se situarían en las dorsales y las descendientes en las zonas de subducción. Sin embargo, esto es falso debido a dos conceptos clave. El primero nos dice que la convección no se limita solo al manto superior, sino que también incluye el manto inferior. El segundo motivo, aunque no se tiene constancia de qué recorrido siguen las placas litosféricas, sabemos que ese recorrido sería mucho más caótico. El último punto del tema trata sobre el motor de las placas y qué ha cambiado. En la década de los 70 se sabía que el movimiento de los materiales de la astenosfera arrastraba las placas situadas sobre ellas, como si estuviéramos hablando de una cinta transportadora. Sin embargo, los datos de la convección actual no apuntan en esta dirección. No hay duda de que la energía térmica del interior del planeta es clave para la dinámica terrestre, proporcionando las condiciones que lo hacen posible. Si el interior estuviese frío, no habría tectónica de placas, por eso se dice que la Tierra es una máquina térmica. Pero el papel más importante en el movimiento no lo tendría la energía térmica, sino la energía gravitatoria, que interviene a través de dos mecanismos complementarios. El primer mecanismo afirma que la mayor altura de la dorsal y la subsidencia térmica o hundimiento favorecen al desplazamiento de la litosfera oceánica, alejándose de la dorsal. El segundo mecanismo nos habla de que la litosfera subducida es densa y fría, y las presiones del interior del manto la hacen aún más densa. Así, el extremo de la placa subducida tira de la parte superficial de la placa y la arrastra. Si lo miramos desde este punto de vista, la subducción no sería la consecuencia del movimiento superficial de las placas, sino lo que lo genera.